Es una presentación de RE/MAX Focus, la inmobiliaria más importante del país. MSL Corporate, empresa de logística internacional. Y Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. En solitario, en dupla, en equipo de 5, 7, 9, 11 o 15, en un estadio, en una cancha, una pista en la calle, al aire libre, bajo techo, en el agua, en el aire, en la playa, en la montaña, en el desierto. Bueno, creo que se entendió, ¿eh? En el pasto, polvo de ladrillo, tierra, piso de cemento, parquet, en un tablero arriba de una mesa, en el mundo real o en el mundo virtual. Sí, definitivamente se entendió. En la historia, en la literatura, en la política, en la cultura, en la música, en la arquitectura. ¿Arquitectura? ¿Te parece? ¿Y los estadios no son arquitectura? En la comida, en la pintura, en la sociología, en la filosofía. Che, ¿quién escribió esto? En el amor, en la amistad, en la lealtad y en la traición. En un niño caminando de la mano rumbo a la escuela. Bueno, podría ser, qué sé yo. Depende del niño también, ¿no? En todo. Hay deporte. Y desde este momento, en Radio Mundo, hay por decir algo. PDA Radio. Todos los deportes. Buenas tardes para todos y para todas en este lunes post-electoral que da cierre a esta gran temporada de elecciones que hemos vivido en este país, que una vez más se consagra campeón de la fiesta cívica, campeón universal mundial de la fiesta cívica más larga del mundo. Bienvenido a todos y especialmente a Omar Casarré, que hoy viene recargadísimo, fundador de Por Decir Algo para quienes no lo conocen, y ayer presidente de mesa. Secretario de mesa. Sí, digamos que el fin del ciclo electoral también trajo novedades en PDA, por eso mi presencia. Exacto. El saludo a Santi Castro, internado en un nosocomio minuano, a la espera de... Bueno, a juzgar por lo que estoy viendo en la pantalla de Canal 5, no estaría tan internado en ningún nosocomio minuano como dijo, sino atendiendo a otro kiosco. Que puede ser, o capaz que no es Santi Castro el que estamos viendo en la televisión, o quizás son varios, tipo Drupi, que hay varios Santis Castro, y hay uno que está internado, sí, o ayer estuvo internado a la espera del voto a voto de la elección municipal, departamental en realidad, de La Valleja. Ayer pasaron muchas cosas, ahora te quiero preguntar alguna de ellas. Hay mucha gente que especula en esto que estás diciendo vos, de quién es el Santi Castro que está realmente en Canal 5, que la inteligencia artificial nos va a permitir tener una especie de avatar que irá a cumplir las tareas menos gratas que se nos presentan por delante, mientras que nuestro verdadero yo estará dedicado en general a los placeres de la vida, a las actividades de ocio creativo, a las actividades que llenan el alma, mientras una parte nuestra va a trabajar. Eso en general siento que va a terminar evidentemente de alguna manera vamos a perder los que vendemos nuestra fuerza de trabajo, porque a nuestro avatar le van a pagar mucho peor. Y bueno, y nosotros por lo tanto tendremos menos plata para efectivamente dedicarnos a los placeres de la vida. Bueno, en PDA en realidad te estamos revelando en este momento que nuestro avatar colectivo, sos vos, que es el que hace las tareas menos gratas, por ejemplo, de venir todos los lunes. Y ustedes se dedican a la parte de las fiestas, por ejemplo. De la parte de las fiestas y de la parte de ganar seguramente muchísimo más dinero de lo que podrás ganar tú en tu vida. Pero yo igual iba a decir que cuando a mí me pase eso, yo voy a venir con mi yo real a hacer, por decir algo, y mandaré a otro lado a mis avatars. Acá voy a venir a poner el cuerpo y el alma. ¿Ah? Que quede claro. Bien. No como Santiago Castro, que no manda ni siquiera a su avatar. No manda nada. Y hoy no mandó nada. Nada. De hecho, no dio señales de vida. Por eso pensamos que estaba internado. No sabemos si está bien. Quizá murió. Omar, ¿fuiste secretario ayer? Fui secretario, sí. Me tocó... ¿Te gusta hacer eso? Me gusta mucho el trabajo del día de elecciones, sí. Sí. He sido a lo largo de... Lo que más me gusta son los días de licencia que me dan después de trabajar el domingo. Y bueno, ese día de licencia posterior es el que hace que hoy pueda estar acá. Claro. Pero sí, me gusta mucho la tarea de elecciones. Si bien fue como particularmente largo, me parece, este ciclo electoral, capaz que por una cuestión etaria ya nos va pareciendo un poco más largo cada vez. Ya no tiene la novedad que tiene a los 18, 19, 20 años. Sí, y quizá también nos pasa acá en Montevideo, en particular con la elección departamental, que había menos entusiasmo que el que podía vivirse, por ejemplo, en La Valleja. Claro.
porque ya estaba, bueno, o en otros lugares donde, quizá, bueno, en Artigas, en otros lugares donde ya estaba la elección definida para el Partido Nacional o la elección republicana. Ayer vi algunas imágenes de la transmisión de Canal 5 que tenía periodistas en todas las capitales departamentales. Y claro, en muchos departamentos se repetía la imagen que nosotros pensamos que es casi solo de Montevideo, que es que está el intendente parado hablando en la plaza y no hay nadie, porque a nadie le importa. Ya saben todos que quién va a ganar en Rivera o quién va a ganar en la mayoría de los departamentos. Entonces, claro, esa euforia de las elecciones departamentales queda bastante recluida a 4 o 5 departamentos que tienen o una lucha entre partidos o una lucha interna. Una interna que como es más raro, pero ha pasado. Como la que pasó en Cerro Largo. Exacto. ¿No? Que fue desbancado el intendente actual, Yurramendi, por su colega de partido Morel. Claro. Van a estar preciosos los próximos 5 años. Además, bueno, que arrasó, fue el departamento donde el Partido Nacional arrasó, creo que tuvo más del 80% de los votos. Sí. Pero debe haber sido una noche complicada para los partidarios de Yurramendi y de mucha algarabía, por así decirlo, para los partidarios de Morel. Bueno, pero esos departamentos viven esa parte tan futbolera de las elecciones, que es la de festejar. Sí. Quienes tienen o una rivalidad o un final apretado, se toman esa noche quizás para salir a las calles del pueblo a festejar, cosa que en la capital creo que no hizo nadie. No, nadie. Quizá, no sé qué habrá pasado en algún municipio que estaba peleado. En el municipio F estuvo peleado, de hecho lo recuperó el Frente Amplio luego de haberlo perdido con el Partido Nacional en el periodo pasado. Pero también es un territorio muy grande, no sé, debe haber habido algún festejo, calculo, en algún comité de base Frente Amplista. Otra cosa buena que ha traído, novedosa que ha traído la incorporación o la creación de municipios, sobre todo en el interior, es que también se presta para que en algunos lugares, en departamentos donde quizá la mayoría de los casos gana el Partido Nacional o en Rivera el Partido Colorado, se preste para que algún partido no esperado pueda ganar una alcaldía, que es lo que pasó en Yung, por ejemplo. Ganó el Frente Amplio en Yung, si bien ganó en Río Negro en la elección departamental. En general, los municipios siempre ganaba el Partido Nacional y ganó el Frente Amplio en Yung. Y así otros casos que sucede. Yo el que destaco particularmente es el de Juan Lacase, que es un feudo. Un feudo. Sí, es un soviet. Es el soviet de Juan Lacase, donde volvió a ganar la izquierda en un departamento donde históricamente ha ganado siempre el Partido Nacional, como es Colonia. Sí, los municipios vendrían a ser algo así como la intertoto de las elecciones. Exactamente, sí, el repechaje. El repechaje, pero está muy bien para muchas, para el formado de algunos planteles, digamos, es un gran mérito. Sabiendo inalcanzable la Copa Libertadores o la Champions League, uno tiene que festejar las cosas que están a su alcance. Sí, claro, la alcaldía de Villa Constitución, Belén, quizás esos pueblos que también en Salto que también hay como pequeños feudos que digamos que discrepan, digamos, con la tendencia general de su departamento. Y otra cosa que te iba a preguntar sobre la mesa de las elecciones en la que te tocó trabajar, yo siempre pienso que, o sea, entre ustedes siempre hay buena onda en general entre los que están trabajando en la mesa de las elecciones, eso no hay duda. ¿Sufren presiones externas muchas de los delegados o eso ya no pasa más? No, también depende de la zona. Yo calculo que, a ver, por ejemplo, si te toca un circuito en el oeste montevideano, y yo calculo que muchos delegados de los partidos tradicionales no vas a tener, y aparte son áreas donde el Frente Amplio gana con mucha distancia, y lo mismo puede pasar en otros lugares, quizás. En Pirarajá, por ejemplo. Sí, en Pirarajá o en Montevideo, en Carrasco, en la zona costera, donde capaz que no tenés tanto problema. Vos decís que no te van a pelear un voto ahí. Sí, en general, además, es medio como, yo creo que en mi experiencia como trabajando en mesa y antes como delegado, es medio un mito eso de que se pelea voto a voto, sobre todo en el escrutinio primario, porque después, en realidad, donde se pelea realmente el voto a voto es en el escrutinio definitivo, que es el que hace la Corte, donde también hay delegados de los partidos. Pero eso no se ve, digamos, una tarea como oscura, por ejemplo, cuando sea ¿Oscura o oculta? Sí, ¿es oscura también? Oscura, lejos de los focos. Ah, ok. No oscura en sí. No turbia. No turbia. Ok. Que no se malentienda. Pero lo que sucede es que ahí se pelean directamente los votos. Y es lo que va a pasar, por ejemplo, cuando sea la apertura de los votos observados y el escrutinio definitivo de La Valleja. Ahí sí se va a pelear voto a voto y ahí va a haber delegados peleando cada voto, cada pequeña rotura, cada cosa dudosa para intentar sacar ventaja. Después eso en general no sucede que haya demasiado enfrentamiento porque los criterios, en general la gente sabe lo que vota. Quizá
sabe cuando quiere anular un voto. Lo rompe. Bueno, pone pero la lista de cada ahora partido. está más complicado. Con estas elecciones han estado más complicadas. Por ejemplo, esto de que 3 listas del mismo candidato anulan voto. En realidad eso no es así. Ayer lo dijo el de la Corte, lo dijo, yo lo escuché. Ser 3 listas idénticas. Idénticas, O sea, quise decir. Por ejemplo, yo podría Pero uno votar... ahí, con el garfio medio grueso que tiene uno, agarra sin querer ahí al voleo y pone 3 porque... Sí, además... Y te anulan. Para mí está mal, ¿no? Que me disculpe el señor de la Corte Electoral. Tenés que poner un top en general, pero... Yo creo que para mí tenés que poder poner del mismo todas las que... El voto anulado más frecuente, digamos, y es evidentemente involuntario. A mí me tocó trabajar en octubre, noviembre en un circuito de gente bastante más vieja que yo. No me tocó en mi circuito. Esta vez sí me tocó en mi circuito. Es el que pone dobladito, lleva el voto del señor o la señora precavida de su casa, el voto ya armado de su casa y entra y se va para adentro del sobre con un boleto. ¿Anulado? Con una lista y se tiene que anular. No hay forma de no anularlo. Aunque uno podría llegar a entender que la voluntad del elector no fue la de anular el voto, pero hay que anular. Claro. Pero en general la gente cuando tenga ganas de anular rompe una lista o pone una lista del Partido Colorado y una lista del Frente Amplio. No, hay mucha gente en este programa deportivo, mucha gente que pone mensajes hacia su tradicional rival. Tipo, del 5-0 no te olvidas más, los corrimos hasta dentro del parque, la heladera del siglo. Acordate que ya ves, etc. Mucho, vi en redes sociales mucho mensaje dedicado a la parcialidad del elenco rival. No me tocó ninguno ahora, quizá porque era en Montevideo y la elección ya... La gente fue con menos entusiasmo a votar. Sí me pasó en octubre, creo que alguien dejó un mensaje, bueno, el típico de dibujarle en los rostros de los candidatos cosas y poner que son todos ladrones, en fin. Ninguno demasiado elaborado de los que he visto después que... yo creo que es el privilegio que tienen los funcionarios de la Corte cuando hacen el escrutinio. Es un regalo que te hace el votante. Exacto. Porque es solo para vos. Sí, es solo para vos, porque sos la única persona que lo vas a leer. Quizá ahora con las redes sociales capaz que alguien lo sube a algún lugar. ¿Se abre con guantes el sobre? Por las dudas de que haya elementos... El que mete la mano, digo. No, bueno, el secretario es el que abre los sobres. Tengo que decir, por lo menos en mi circuito de mayoría de gente joven, sirvió la advertencia de no salivar el sobre. Por favor. Han sido reciclados muchos carteles que estaban en ómnibus del transporte público de los 90 que decían no salivar. Sí, incluso hay algunos que estaban dentro de los cuartos secretos que también decían prohibido hablar con el conductor. Sí. Pero bueno. El conductor de la elección. El conductor de la elección, sí. Pero bueno, la gente cumplió bastante y hace la tarea mucho más fácil. Pero no te pones guante para sacar el sobre por las dudas que haya alguien puesto algo. ¿Una chanchada? No. Que haya escupido dentro del sobre. No, nunca me pasó, Nunca me pasó. Pero no. Lo que sí, tenés que tener alcohol o algo a mano porque llega un momento que ya tenés, no sé, se te quedan todos pegados los dedos. Pero bueno, no hubo ningún voto demasiado interesante en esta elección. Por lo menos no me tocó en mi circuito. Los anulados fueron sencillos. Sí hubo un voto. El único voto de Asamblea Popular no fue a la elección departamental, sino a la municipal. Hubo un voto solo a la lista 326 del municipio de que era ese mismo municipio. Que estaba no tan convencido con la línea departamental, pero sí con la municipal. Con la municipal. Es lo que tiene la fragmentación de la izquierda de este momento. Exacto. Vamos a hablar un poco de deporte y nos metemos ya, Pelado Romero, en el salpicón de Por Decir Algo. Por Decir Algo, todos los lunes de 14 a 16 en vivo en Radio Mundo 1170 AM. Esto es Por Decir Algo y si bien no hubo casi nada de actividad deportiva local, hubo muy poquito dando vuelta por ahí, que vamos a consignar más adelante. La noticia para mí, con la que tenés que empezar la semana deportiva si estuviste muy metido en las elecciones departamentales y te perdiste, es que Ancelotti, el técnico del Real Madrid, desembarca en Sudamérica y será nuevo entrenador de la selección brasileña de fútbol, algo de lo que se viene hablando ya hace unos cuantos años. Siempre está al caer la noticia de que Ancelotti será el técnico del Real Madrid. Algo de eso había, algo de esas conversaciones estaban sucediendo y finalmente hoy la Confederación Brasileña de Fútbol dijo, sí, chiquilines, para partir de ya mismo Ancelotti va a ser el técnico de nuestra selección, va a dejar de ser técnico del Real Madrid, evidentemente, y ya va a asumir en esta doble fecha de eliminatorias. Se plantea para la Confederación Brasileña como una decisión estratégica, no solo un golpe de efecto marketinero, sino un convencimiento de que ese es el camino que puede volver a posicionar a Brasil en un buen nivel, a un Brasil que está pasando algo así como uno de sus peores momentos de la historia,
Con lo que eso significa para Brasil, que es igual ir al Mundial, igual más o menos estar entreverado, pero acumulando derrotas de las que no acumulaba nunca, básicamente. Sí, de hecho perdió de local por eliminatorias por primera vez en su historia. A mí me hacía acordar lo de Ancelotti y Brasil como el meme de la escena de Ocupas, que está el negro Pablo y ahora no recuerdo el nombre del personaje que hace, uno de los protagonistas de Ocupas, que dice: no te parecía que ya va a venir, no te parecía ya va a venir. Y mientras tanto, Ancelotti, lo que aparecían eran ciudadanos brasileños bastante desconocidos. Dorival Junior, el último. Sí, Dorival Junior, Dini antes ya no me acuerdo quién. Bueno, Dini fue campeón de América. Es verdad, pero bueno. No te importa. En el concierto brasileño ser campeón de Libertadores no significa nada. No había un Parreira, un Scolari. Bueno, digamos que Scolari venía con el antecedente reciente del 2014 bastante nefasto. Pero bueno, llegará Ancelotti, experto en gestionar planteles con megaestrellas, digamos. Exactamente, yo creo que Brasil ahí toma una decisión que en un punto tiene un criterio que es muy claro, que es que Ancelotti no es un técnico, ahora está muy de moda decir un técnico tacticista, un técnico jugadorista, como una especie de dualidad en la que hay técnicos que están más adaptados a su esquema y a su táctica y ven cómo hacen entrar a los jugadores ahí, y hay otros que son más del jugador, bueno, qué tengo, cómo se siente, no complejizan tanto. Creo que no debe ser una distinción un poco útil, pero no demasiado, pero que en este caso puede servir para decir, bueno, es un técnico de larga carrera, de mucha experiencia, dicen por ahí el técnico más ganador de la historia del fútbol. A chequear, pero debe estar ahí. Debe estar ahí. Sí. Estará ahí. También puede haber un técnico inchequeable del este europeo que capaz que ganó 177.000 campeonatos en Hungría y esas cosas que suceden, pero bueno, no se acuerda nadie. Ahí está Ancelotti, que tiene sentido también. Yo pensaba que el Real Madrid ha tenido varias decisiones de ese estilo. De hecho, el Real Madrid, mientras el Barcelona apelaba a entrenadores con mucha complejidad táctica, con un modelo de juego extremadamente desarrollado, el Real Madrid siempre, no es que no lo tenía, pero su decisión de Zidane, por ejemplo, fue: ¿cuáles son las virtudes que todo el mundo le remarcaba a Zidane? Gestionaba, sabía exprimir el potencial de sus jugadores, lo anímico, y Ancelotti un poco tenía que ver también con eso. Y Brasil, en el fondo, jugadores tiene, digamos. Sí, siempre obviamente. En general tiene. Después uno puede repasar y dice, bueno, capaz que no es ese Brasil que tiene 7 tipos que todos juegan en el primer nivel, pero siempre tiene 6, 7 jugadores. Sí, quizá no es el Brasil con el talento o con la magia del 2002, con Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, pero bueno, tiene a Rodrigo y a Vinicius Junior, por ejemplo, además dirigidos por Ancelotti durante muchos años. Tiene una cantidad de talentos, Rafinha, en fin, que parece no haber sido muy bien gestionado. Y bueno, un hombre pesado como Ancelotti, uno puede pensar que puede absorber una cantidad de presión y liberar a los jugadores a dedicarse a jugar, porque el talento lo tiene. Y ahí me pregunto cómo se llevará igual Brasil con la idea de un técnico extranjero, porque también es un tema que nunca hubo un técnico extranjero campeón del mundo, es decir, todos los técnicos que salieron campeones del mundo dirigían a su propia selección nacional, lo cual tiene mucho sentido, porque en general las selecciones grandes tienen muy al alcance buenos entrenadores para poner en su selección nacional, no necesitan ir afuera a buscar. Pero es un dato, algunos lo han intentado. Uruguay, cuando lo intentó con Pasarela, no le fue bien, pero obviamente estaba lejos de ser una de las selecciones candidatas a ser campeona del mundo. Inglaterra con Sven-Göran Eriksson lo intentó. Tampoco tengo claro que fuera tan clara la aspiración de Inglaterra a ser campeona del mundo, pero era una selección ya más de élite. Pero Brasil claramente apunta a eso. Brasil, siempre que está compitiendo, es para ser campeón del mundo. Es para ser campeón del mundo. Y de hecho ha tenido como fracasos en los últimos mundiales, quedando eliminado de maneras medio increíbles. Sobre todo la última, la de contra Croacia. Croacia. Que uno decía que Tite venía jugando muy bien Brasil, venía manejando muy bien al plantel. No había perdido en 400 millones de partidos. Y pierde, le empatan ese partido en la hora de la largue y termina siendo penales y queda fuera de penales. Que además sabemos que, para alegría de Moreira, allanó el camino a la selección argentina, porque y nos privó, quizá ganaba Argentina, pero nos privó de una semifinal del mundo que hubiese sido espectacular, seguramente histórica, y nos regaló una semifinal que fue un paseo de 3-0 de Argentina. Y además Brasil jugaba bien. El Brasil de Tite jugaba bien, era poderoso. Pero no como este, claro. Uno piensa que la mala racha de Brasil viene de muy larga data, y en realidad ese Brasil había sido campeón de América en 2019 o 2020. 2019. 2019. Sí, 2019, ¿no? Sí, fue de esas dos.
Sí, 2019, que fue. Que fueron medios pegadas contra con Perú, que gana la final con Perú. Claro. Uruguay queda afuera con Perú con 3 goles anulados por el VAR, ¿no? Fue Entonces, recién estrenado el VAR. Exacto. Pero bueno, Ancelotti entonces será el nuevo entrenador de la selección brasileña. Más noticias de este fin de semana que te quiero contar. Contame porque estuve como. Vi al Barcelona contra el Real Madrid. Ganó el Barcelona 4-3, ¿verdad? 4-3 en la fecha 36, si no me equivoco, 35. 35, quedan 3 fechas en España. De la Liga Española, que va a ganar el Barcelona, salvo catástrofe, pero que tenía cierta importancia porque el Real Madrid venía 4 puntos abajo, se podía poner a 1 punto. Sí, y ahora quedó a 7, faltando 9 por jugar. Perfecto. Jugaron en un estadio en Barcelona, que por ahí a ustedes les sorprende porque no es el estadio del Barcelona. Jugaron en el Olímpico. Ahí tenemos en el Olímpico en cualquier momento imágenes. En el Cerro, ¿no? En el Olímpico del Cerro, un estadio un tanto extraño, pero bueno. Quería decirte. Hay un nivel, ha retornado un nivel de fútbol europeo que me tiene asombroso. Era de los que me había desconectado. Esto es un aviso a la audiencia. Era de los que me había desconectado un poco del fútbol europeo. La verdad que está precioso y recomendadísimo volver a enchufarse con este Barcelona que muy rápidamente te vas a acordar, obviamente, al Barcelona de Messi, porque tiene a Lamine Yamal, que anda volando, tiene 17 años, ya lideró a España a ser campeona de Europa y va a liderar a España. Yo creo que a ser campeona del mundo, pero si no, a pelear el campeonato del mundo. Tiene 17 años y es extremadamente parecido en su juego a Messi. Pero tiene además un ejército de jóvenes, no sé cuál es el promedio de edad. Verás el banco suplente del Barcelona y no tiene ninguno más de 20 años. Y algunos ya son titulares. Obviamente Lamine Yamal destaca. Es impresionante lo que juegan, ¿no? Es impresionante. Es impresionante. Y es imposible no compararlo con el Barcelona de Xavi, Busquets, Piqué, Iniesta, etcétera, porque son un montón de jugadores de la cantera que juegan. Por momentos parece que hay varios que juegan muy parecido aparte, que ocupan. Para mí son todos el mismo, son como todos iguales. El mismo, sí. Exactamente. Algo que en algún momento creo que nos pasaba con el Barcelona. Así que esto es simplemente un aviso para quienes estén cruzándose con la recta final de la temporada. El Barcelona quedó eliminado a todo esto de la Champions la semana pasada, hablamos acá en la previa, en un partidazo, pero es un aviso a que si se cruzan por ahí, ustedes que no están mirando tanto fútbol europeo, que si se cruzan por ahí con el Barcelona de Lamine Yamal, le dediquen un ratito a verlo, que les va a hacer acordar en algo a ese Messi sin que ustedes sean ya jóvenes. Y es garantía de entretenimiento porque sí. Son partidos. No sé, los últimos partidos del Barcelona creo que hizo 25 goles y le hicieron 21. No marca nadie. Nadie marca a nadie. No sé si por dificultades defensivas o sobre todo calculo que por virtudes ofensivas. Es espectacular el nivel de intensidad que se maneja, es otro deporte. Y me está pasando un poco lo mismo, que estoy volviendo a estar un poco más conectado al fútbol europeo, que quizás en los últimos 5 o 6 años un poco era un poco más aburrida. Sí, y con un Real Madrid que tiene, bueno, también tiene un cuadrazo, pero que se empieza a perfilar en ese vínculo con el Barcelona en el que le cuesta ganarle, en el que dice, bueno, ¿y de dónde salieron todos estos muchachos que juegan tan bien? Y empieza como a padecer los partidos. A mí siempre me impresiona de todas maneras, en este caso que estamos hablando, pero en general, la capacidad de reacción de los equipos y de competir. El Barcelona perdía el otro día 2-0 a los 20 minutos, estaba perdiendo 2-0. Y el primer tiempo terminó 4-2 terminó, ¿no? Sí, 4-2 terminó el primer tiempo. Si no, ahora tengo miedo de haberme olvidado algún gol en el segundo tiempo. Pero creo que terminó 4-2. Yo decía, qué impresionante la capacidad que tienen los atletas profesionales de enfrentarse a una adversidad y seguir compitiendo. No decir, 2-0, está Mbappé, Vinicius, qué comida esto, mirá todo lo que queda de partido. Y de alguna manera igual eso es un poco que tiene que ver con esta nueva etapa capaz del fútbol europeo, sí, donde uno estaba acostumbrado a que cuando se quebraban los partidos y había mucha diferencia entre los equipos, ya no había más nada que hacer. De alguna manera, a pesar de este fútbol moderno que a veces nos aleja un poco, eso tiene que ver un poco con la esencia del fútbol, ¿no? Sí. O sea, eso y por algo sigue siendo el deporte más popular y más visto del mundo. El deporte rey. El deporte rey, ¿verdad? El deporte rey. Más cosas de este salpicón que te quiero contar es: el fútbol argentino entró en recta final. ¿De final de cuál? ¿De qué título? ¿Del inicial? Este año hay apertura y clausura. Bien. Fueron 2 series de 15 equipos, creo. Y sí, de 15 equipos. Los primeros 8 de cada serie clasificaron a unos playoffs. Hasta ahí, todo bastante sencillo, pero todo también bastante transgresor. En general hubo mucho enojo durante todo el año sobre cómo vamos a definir una liga con formato playoff,
porque evidentemente no es lo habitual. Es decir, juega el primero contra el octavo, el que pierde queda eliminado y el campeón saldrá de un régimen de octavos de final, cuarto, semifinal. Al estilo mexicano, con todo lo que eso implica, en general es negativo. Digamos, al estilo mundial. Al estilo mundial también. Hay que decirlo. Pero el mundial no es una liga. El mundial no es una liga, Exacto. claramente. Bueno, después de pasado todo ese berrinche y todo ese enojo del que todos creo que pueden más o menos entender qué pasa, llegó el momento de los octavos de final y fue este fin de semana. Ahora queda un partido, ahora Omar va a repasar sin duda el horario, sin duda. El horario del partido. Les quiero decir que está precioso el final. ¿Por qué? Y bueno, porque evidentemente cuando se empiezan a jugar un montón de partidos en los que el que pierde queda eliminado y el que gana sigue, se vuelve muy atractivo de ver. Así que revuelta recomendación para la audiencia: si se cruzan con partidos de fútbol argentino ahora y de acá al próximo mes, diría yo, sepan que están viendo una eliminación directa donde el que gana sigue y el que pierde queda fuera. Se jugaron 7 partidos. ¿Querés que repase los scores? Repasa con una cosa previa. Ninguno se definió por más de un gol. Exacto. A pesar de que hay mucha diferencia, salvo Central Estudiantes, que salió 2-0, pero que hasta el minuto 88 iba 0-0. El resto de los partidos fueron todos apasionantes. O sea, clasificaron a saber: San Lorenzo, que derrotó 2-1 a Tigre; Rosario Central, como bien decías, que le ganó 2-0 a Estudiantes; Platense eliminó a Racing. Batacazo, ganando 1-0. Boca Juniors empató con Lanús, pero bueno, terminó pasando Boca Juniors, así que para alegría también de Moreira. Independiente venció a su homónimo de Rivadavia, o sea, de Mendoza, 1-0. ¿Qué quiere decir homónimo? No sé, pero suena precioso. Muchos años de radio deportiva. Argentinos Juniors le ganó 3-1 a Instituto, con muchos uruguayos en Argentinos Juniors. Huracán derrotó 3-2 a Riestra. Y el partido que falta, que se va a jugar el martes a las 20:30, para alquilar balcones, River Barraca Central. Ah, ¿el martes es? El martes. Yo pensé que era hoy. No. Así que hoy ya encontraremos algo para hacer. Y mañana, 20:30, River Barraca Central. El Barraca Central de el ex Villa Española y Liverpool, Jonathan Candia, que está teniendo una gran temporada en el elenco de Chiquitapia. Sí, muy buena temporada. El pelado Romero asiente del otro lado. Se ve que se lo ha cruzado ahí al equipo barraqueño. Pero bueno, precioso fútbol argentino. Me gustaría que haya más torneos así. Quiero que haya una liga, pero me gustaría que en Uruguay veamos la manera de tener también este formato más profundamente instalado. El de la Copa Uruguay podría ser el ideal y darle una real importancia. Me encanta la idea de tener un fin de semana de partidos de eliminación directa. Me dio muchas ganas. La verdad que todos los partidos que vi se volvieron atractivos e interesantes. Hay gente que los vio todos, incluso los partidos. Es que falta, sí, bueno, hay gente que tiene problemas, pero falta eso acá en Uruguay. La Copa Uruguay evidentemente no ha sido por ahora, no viene siendo el formato ideal. Podría ser una especie de sistema mixto, podría ser una copa que tenga fases de grupos y después un formato de eliminación con los equipos de primera, como un mundial. Con equipos que ahora algunas copas europeas, la Copa del Rey, las copas digamos locales, están tomando ese formato de tener una pequeña fase de grupos primero y después arrancar con las fases de eliminación. Podría ser interesante. Anote, Alonso. Último del salpicón, rapidito. Hoy, 20:15, también advertencia para la audiencia. Prendan la tele, busquen BTV y vean Aguada Malvin. Quinto partido en cancha de Aguada. Malvin ganaba 2-0 la serie. Aguada la empató 2-2 ganando en la cancha de Malvin. Es la semifinal de la Liga Uruguaya. Ya está clasificado Nacional a la final. Pero hoy se define el otro finalista y está precioso. Malvin parecía que lo tenía para volver en las finales después de bastante tiempo sin participar de las finales. Aguada es y era el gran favorito. Parecía que estaba knockout, pero hoy tenemos un partidazo imposible de perder. Omar, nos vamos a la pausa y ya volvemos con más por decir algo. Estás escuchando Por Decir Algo. Conducen Sebastián Moreira y Santiago Castro, con la participación de Felipe Fernández. Producción y edición Conrado Hornos. PDA Radio. En Radio Mundo 1170 AM. Es una presentación de RIMAX Focus, la inmobiliaria más importante del país. MSL Corporate, empresa de logística internacional. Y Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Por decir algo.
Conectate con nosotros. Instagram, por decir algo web. X, por decir algo web. WhatsApp, 091-525252. Seguimos en Por Decir Algo en este lunes post-electoral, pero en el que estamos hablando y mucho de deportes. Estamos con Omar Casarré, que está cumpliendo las funciones de Santiago Castro e incluso algunas mejores. ¿Cómo venimos, Omar? ¿Bien? Sí, bien. Tengo que venir más seguido, me parece, ¿no? Yo creo que tenés que venir más seguido. Voy a renunciar a mi trabajo y voy a empezar a venir todos los lunes. El sueño de toda persona, renunciar a un empleo público para dedicarse al freelance. Claramente. Y empezar a fracasar en colectivo, por decir algo. Estamos repasando mucha actividad deportiva que ha pasado en estos días, pero venimos, como ustedes sabrán, hace rato hablando del Sudamericano de Atletismo de Mar del Plata, que fue hace poquito, hace un par de semanas, y que ha tenido grandes noticias. Y una de las grandes noticias la trajo Sebastián Danners, la trajo en forma de medalla de bronce en salto alto, que fue donde compitió, y fue la medalla que consiguió en un resultado que, a ver, yo lo voy a calificar de inesperado porque no lo teníamos todavía en el radar, aunque venía de un buen resultado en el indoor de Cochabamba, pero no estábamos preparados. Histórico. Digámoslo. Épico. No, impresionante, pero que lo va a calificar él mismo, que está ya para charlar con nosotros. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias. Y con un gran dominio del fondo de pantalla de Zoom, no como nosotros. Sebastián Danners ha logrado difuminar algo que yo no he logrado hacer en 10 años que salgo en perspectiva, siempre salgo con el mismo fondo espantoso. No, yo tampoco. En mi laburo, también cuando tengo conexión, imposible. Y tal, parto de la base de que tengo que dejar todo desordenado el cuarto atrás, esas cosas que seguramente. Claro, y explica decir, no, me pasa que me robaron recién. Exacto. Pero no, Sebastián tiene un fondo de pantalla preciso. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo? Años de experiencia por facultad. ¿Ah, sí? Generación de virtualidad. Otro nivel. Y otra edad también. Sí, otra edad. ¿Cuántos años tenés, Sebastián? 23. ¿Y qué estudiás? ¿O qué estudiabas cuando aprendiste estos trucos? No, sigo estudiando ingeniería en sistemas. Está robado. Claro. Ahora se Todo cierra. Bueno, Sebastián, ¿cómo viste el Sudamericano de Mar del Plata? ¿Cómo fue tu experiencia? Yo decía inesperado para nosotros porque, bueno, a veces, más allá de que estemos cerca del atletismo, uno siempre espera que se repita alguna de las medallas que ya ha obtenido alguien. Y, bueno, obviamente está mirando a Laza, a Pía, a Débora. No sé si para vos también fue inesperado o, más allá de la medalla también de Cochabamba, o es algo que estabas yendo a buscar una marca que te parecía que podía dar para medalla. No, lo que terminó pasando al final fue que mi objetivo era hacer la marca que terminé haciendo, el 2 metros 10. Y yo ya conocía a todos los que participaron en este Sudamericano, así que más o menos ya conocía por dónde podía quedar. Yo esperaba en realidad quedar alrededor de quinto puesto, cuarto puesto, pero por cosas que se dieron ese día, había mucho viento y por suerte acá en Montevideo estamos muy acostumbrados a entrenar con viento, de que en otros países no les pasa tanto. Y pude dar mi mejor cuando para el resto no tuvieran las mejores condiciones y pude llevarme el tercer puesto. ¿Y cómo fue la progresión de la prueba? Cuando vos hiciste esa marca, ¿ya te daba una medalla de bronce o tuviste que quedarte esperando a ver otros saltos si alguno te superaba? En realidad solo tuve que esperar que una persona más saltara para confirmar la medalla, ya que éramos 3, creo, que estábamos saltando el 2 metros 10 y yo fui el único que lo logró pasar en el último intento. Así que solo había una persona más que tenía que ver si pasaba o no el 2 metros 10 para ver si me confirmaba la medalla. Pero saltó enseguida después que yo y apenas tiró la varilla, tuvo el tercer nulo, quedó afuera y ya sabía que tenía la medalla. ¿Y ahí cómo es el festejo? Nosotros somos muy futboleros, sabrás. Para nosotros todo se festeja como un gol, pero no sé ahí cómo es el momento de que decís, vos, tengo una medalla sudamericana, ¿cómo se festeja? O sea, mucho no puedes festejar porque la competencia sigue,
Aunque se saltaba el 2.10, yo después era la próxima altura, 2.13 m, y seguir compitiendo. No es que termina en el momento. Así que en realidad en el momento, obviamente, muchísima adrenalina. Estaba extremadamente contento, pero quería seguirme concentrando para ver si podía conseguir aún una mejor marca. ¿Verdad? Cuando todo terminó, ahí sí, abrazos entre todos, felicitaciones y disfrutar del resultado. Y sobre ese saltador que venía después de tu salto, también pensando y diciendo que nosotros somos bastante futboleros, ¿hubo prima el espíritu olímpico o hubo algún cricocho, algo como para decir que no salte, que se choque contra, que se lleve puesta la barra? Tratar de bufarlo. Tratar de bufarlo, ¿no? No se intentaba mofarlo, no. Nadie quiere que alguien pierda una medalla sudamericana, y él, incluso en promedio, le suele ir mucho mejor que a mí, pero en esta ocasión yo tuve suerte. O sea que prima el espíritu olímpico, bien. Sí, sí. Estamos con Sebastián Danners, atleta uruguayo, medalla de bronce en Mar del Plata, en salto alto. Dijiste, ahí sí, cuando termina, abrazo con todos. ¿Qué es el todos de Sebastián Danners cuando va a un sudamericano? ¿Cómo se compone ese equipo? ¿Quiénes son? No, en realidad abrazo con todos me refería con mis contrincantes cuando termina la prueba. Adentro de la prueba con los 9 que estábamos, es saludarlos a cada uno, y después ahí sí, al resto del equipo, al entrenador, mis padres que por suerte pudieron ir. Bien. ¿Y cómo se compone el equipo de salto alto? ¿Quiénes son el primero que buscás como para la típica? Pudimos, se nos dio, vos encaraste, ¿cómo se arma ese equipo? O sea, mi entrenadora es Laura González, y que estaba ahí presente, y fue por parte de la selección uruguaya. Pero pasa que, o sea, fuimos la selección entera. Éramos 34 personas, 34 atletas y como 6, 7, 8 entrenadores / dirigentes. Entonces había mucha gente a la que agradecer, mucha gente que me felicitó, y éramos muchos, la verdad, en esta ocasión. Bien, y yendo un poco para atrás, ¿cómo llegaste al salto alto? No sé si fue primero el atletismo en general y después te fuiste haciendo específico en salto alto, o cómo fue esa carrera. En realidad todo empezó en el liceo. Nuestra profesora de educación física le gustaba que hiciéramos atletismo, nos hizo probar todas las pruebas. A mí me empezó a gustar salto alto, me iba bien en los juegos escolares de Uruguay, y por un par de años lo dejé porque no sabía qué hacer en particular, y después quise meterme en serio, y encontré un entrenador en Defensor Sporting, Popeye Rivero, que me estuvo ayudando todos estos años. Hace ya 7 años que estoy con Defensor Sporting entrenando, y ahí ya empezó el entrenamiento en serio, como para buscar entrenar con un objetivo claro, en vez de solo recreacionalmente. ¿Y qué implica pasar de lo recreacional a una carrera deportiva, en términos de dedicación horaria y de otras actividades de la vida que me imagino empezás a postergar? Sí, en general me lleva 5 días de entrenamiento por semana, a veces 6, y suelen ser 2-3 horas por día en las que tengo que entrenar. Es una mezcla de algunos días gimnasio para entrenar la fuerza, y otros días entrenar en la pista misma de atletismo en Parque Valle para entrenar técnica de salto y otras cosas. Y físicamente, ¿qué busca un atleta de salto alto? Un cuerpo liviano, me imagino, para poder levantarse del piso, y que con mucha potencia de piernas. ¿Dónde están los secretos físicos de la disciplina? Sí, básicamente por ahí querés. Cuanto más liviano sos, más, o sea, si la fuerza es la misma, más vas a saltar. Entonces querés ser liviano, querés ser alto, porque cuanto más alta sea tu cadera, más probabilidad de saltar más alto tenés. A ver, ¿cómo arriba. Es eso? ¿Cuanto más alta la cadera? Cuanto más alta la cadera, más alto ya está tu centro de gravedad. Entonces ya empezás más arriba para saltar. Bien. Pero eso hay una forma de trabajarlo, o es 100% genes.
O sea, el punto del centro de gravedad es 100% genes, no se puede trabajar. ¿Y qué es lo que trabajás a partir de eso? La forma de encarar el salto. Claro, salto alto es muy exigente técnicamente porque tenés un medio segundo en el que tenés que hacer muchísima cosa y posicionar cada parte del cuerpo de la forma correcta. Yo estoy hace ya, como decía, 7 años entrenando lo que consideraría en serio y sigo teniendo un millón de cosas para corregir y te diría que todo el mundo sigue teniendo cosas para corregir en salto alto porque es extremadamente complicado y es entrenar y ir mejorando de a poquito. ¿Y la fuerza está en las piernas? ¿Es así? ¿Mayormente el trabajo de fuerza se da en las piernas? Sí, lo mayor es la explosividad de las piernas, exactamente. ¿La explosividad es para el momento de la carrera o para cuando, digamos, picás poder agarrar distancia del suelo? Ambos en realidad, porque la carrera lo que te permite es intentar transferir la velocidad que tenés mientras estás corriendo en un impulso para subir lo más posible. Sin carrera no podría saltar nada en comparación. Claro. ¿Y hay alguna presencia, digamos, de el miedo ahí en algún momento de la carrera? ¿Tenés que superar algún tipo de miedo a caerte, a llevarte la valla puesta, a que, no sé, a agarrar el colchón medio de costado? ¿O no es una disciplina que implique eso? No, peligros, ninguno. Lo que más miedo te puede dar es si tiras la varilla, caer arriba de ella, que te puede golpear un poco en la espalda. Pero eso no suele pasar nunca y si pasa es porque algo salió bastante mal. Entonces, en general, no. Miedo, simplemente nervios. Claro. ¿Y eso cómo se trabaja? ¿Tenés una rutina previa a un salto, digamos? ¿Te tocás la mejilla izquierda o respirás tanta cantidad de veces? ¿Tenés alguna rutinización para alejar pensamientos? Sí, todos tienen sus tics, diría, porque ya llega un punto en el que son tics. No lo haces por nada en particular, simplemente lo hiciste siempre y no lo puedes dejar de hacer. Pero no, yo suelo, en general, mirar la varilla y también esperar a cómo está el viento, porque tenemos un tiempo en el que podemos saltar y podemos saltar cuando querramos dentro de ese tiempo. Entonces siempre es lo mejor esperar a que el viento esté en buenas condiciones y ahí intentar saltar. Y la respiración, en general, tengo la idea de ver como a los saltadores metiendo un par de bocanadas fuertes de aire, como unas respiraciones profundas. ¿Eso vos lo hacés? No intencionalmente, si es que lo hago. Nunca Bien. lo pensé. Bien, y para ir terminando, ¿cuál es la proyección tuya para adelante de carrera a partir de ahora? Evidentemente, para muchos atletas o para la mayoría, las marcas son un objetivo en sí mismo, más allá de las competencias. Pero bueno, ¿qué es lo que vos te proponés como marca? Pero también relojeando alguna competencia que digas, bueno, si pudiera elegir esta próxima marca, me gustaría hacerla preparándome para tal competencia o en tal competencia. Sí, en realidad mi objetivo más que nada es poder mejorar un par de centímetros año tras año, porque aumentando ese poquito a poquito cada tanto es que se consiguen los resultados que tengo ahora. Yo en general en los últimos 5 años he aumentado 3 centímetros por año y gracias a eso es que estoy en las condiciones que estoy ahora. Así que sí, mi objetivo es seguir sumando centímetros de a poco, año tras año. Y si eso se logra, para el año que viene me gustaría tener el récord nacional, que solo está a 2 centímetros de mi marca personal. Así que ese sería un gran logro para mí. ¿Y qué? Es difícil de trasladar me imagino, pero ¿qué significa mejorar 3 centímetros? ¿Cuánto laburo implica? Porque obviamente que a todos nos ha pasado de estar mirando una competencia de atletismo y decir, bueno, dale, ponele un poco de voluntad, ya saltaste 2.10, saltá 2.13. 2.13, claro. Y todos sabemos al mismo tiempo que no se resuelve tan sencillo como con la voluntad. ¿Cuánto implica de laburo mejorar 2 centímetros, 3 centímetros una marca? O sea, mejorar la marca personal de uno ya de por sí implica tener un día único, un día en el que ya te despertás bien,
ya estás en buenas condiciones, hace varias semanas que ya te sentís en buenas condiciones y ya se preparó el entrenamiento como para que llegues en buenas condiciones a esa competencia. Entonces no en cualquier competencia uno puede mejorar repentinamente la marca. Y como decía, en general yo he subido 3 centímetros en un año de mi marca anterior. Entonces lleva literalmente un año de esfuerzo, un año de estar entrenando 5 veces por semana, poder mejorar esa marca 3 centímetros. Vos decías ahora el esfuerzo que implica, y al principio nos decías que estás estudiando ingeniería. ¿Cómo haces, o cuánto pesa en la realidad de los atletas uruguayos, que sabemos que no son profesionales y que tienen que dedicarse a otras cosas, hacer compatible el estudio, en este caso, o el trabajo con el deporte, pensando en que estamos también a veces exigiendo medallas o resultados afuera o que se superen los récords nacionales? Sí, acá obviamente no puedo hablar por todos. Yo sé un poco de mis compañeros por lo que se mueven, y en realidad lo más complicado a veces no es simplemente tipo la cantidad de esfuerzo que lleva, sino poder organizar todo en un mismo día, porque los horarios de entrenamiento en los que uno puede entrenar bien suelen ser después del mediodía, especialmente ahora en invierno con el frío que hace, y juntar con el estudio o algunos incluso con el trabajo, se hace complicado poder organizar todo. Capaz que es un bolazo, ¿no? Pero ¿cuánto hay de cruce entre la disciplina que estudiás y el salto alto? ¿Te pasa de estar buscando, no sé, me imagino, estudios de cómo se comporta el cuerpo, o de las formas óptimas que tiene que agarrar para saltar, o no sé, la llegada, me imagino, de la inteligencia artificial a la hora de pensar en las mejores trayectorias posibles de una carrera o algo por el estilo, o no hay nada de eso todavía en tu vida o en tu carrera? En realidad no hay nada de eso. Yo toda la parte del deporte y todo lo técnico del deporte se lo dejo en manos de mis entrenadores, que ellos son los que estudiaron para saber enseñar y saber sobre el cuerpo humano, así que confío en su experiencia y en su conocimiento. Bien, perfecto, no hay inteligencia. Era un bolazo. Era un bolazo, pero para mí es una buena idea. Para mí es una buena idea para trabajar ahí. Yo voy a hablar con Laura y le voy a tirar unos piques. Sí, bien. Bueno, Sebastián, próxima competencia, ¿qué tenemos por delante? ¿Tenemos algo ya agendado o todavía no se sabe 2025 qué tiene? Próxima competencia, súper importante para mí individualmente, creo que no queda ninguna por el año. El Nacional de Mayores ya sucedió y el Grand Prix Darwin Piñerúa también, así que creo que no quedan muchas más competencias. Bien, bueno, entonces a entrenar en busca de esos 2 o 3 centímetros que permitan alcanzar el récord nacional. Sebastián Danners, saltador uruguayo, medallista de bronce en Mar del Plata. Muchas gracias por estar en Por Decir Algo. No, muchas gracias por invitarnos. Seguimos, si te parece, Omar, en Por Decir Algo. Ahora dentro de un ratito vamos a tener una histórica columna. Hay gente que por ahí no lo sabe, porque es media nueva en Por Decir Algo, pero Omar Casarré todos los años nos trae ascensos y descensos del fútbol europeo con un montón de perlitas que hay que saber para conocer cuadros que van a empezar a aparecer en la agenda o que van a dejar de aparecer en la agenda. Exactamente. Eso va a estar dentro de un ratito, así que nos vamos a una pausa. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radiomundo, 1170 AM. Por decir algo. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp, 091-525252. La vida se va en un suspiro. Es lo que tiene. El año que viene ya hay mundial. Una expresión que uno usa con particular emoción cuando es un niño, un adolescente, un purrete, y que conforme va acumulando años en el lomo,
ya dice con un tono más cercano a la sorpresa y, ¿por qué no?, a la total y absoluta desolación de confirmar que la vida dura lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. Hay mundial de fútbol mayor, masculino, el año que viene, Uruguay lo va a jugar, y todo esto es para decirles que estamos en la recta final de las eliminatorias y se viene una nueva doble jornada. Tengo un dato que me imagino es el que todos estaban esperando. Uruguay confirmó detalles de su visita a Paraguay, que es ni más ni menos que la fecha 15. Será el jueves 5 de junio a las 20 horas en el mítico Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. Mucha gente anda preguntando, ¿está lindo para ir a ver a Uruguay? Me estaba preguntando eso. ¿Vos tenías ganas? Sí, muchas. Bueno, la respuesta es que está lindo. Claro que sí. Pero, ¿cómo no va a ser lindo? Obviamente, ir a ver a Uruguay, la más linda del mundo, a Paraguay. Planazo. Lo que sí quiero contarles algo. Las entradas para los visitantes, que somos nosotros, valen 800.000 guaraníes. Pará. Tranquilo, que suena un montón y efectivamente es un montón. Son $100. A eso hay que sumarle el bondi, que por lo que vi sale solo los sábados. Vale 15 luquitas ida y vuelta. Y el avión, con un poco de suerte, ponele que podés calcular 20.000 pesitos ida y vuelta. Así que se pone un poco saladito como concepto ir a ver a Uruguay Asunción. Pero, ojo que hay otro plan. Este me gustó, Ese mismo jueves, 5 de junio, desde las 18 horas más o menos, estará, por decir algo, en un lugar a definir, pero lindo, coqueto, un barcito, cervecita, cafecito, una pisita, sanguchito caliente. Por decir algo, estará transmitiendo el partido con equipo completo. Así que, antes que gastarse 20 luquitas del avión, 5 luquitas de la entrada y todo eso, te esperamos y compartís un rato con nosotros. Y gastan $100 en PDA. En PDA, ¿por qué no? Noticias en Por Decir Algo. Gorriona celeste. Qué lindo que cantás. Hablando de selecciones uruguayas, terminó una interesante actuación de la selección sub-17 femenina de Uruguay. Las uruguayas, dirigidas por nuestro Diego Franco Peraza, querido, al que le mandamos un abrazo enorme, tuvieron un buen rendimiento que no pudieron plasmar en resultados, lamentablemente, y quedaron afuera en la primera fase. Todo fue alegría en la primera victoria ante Bolivia por 2-0. Sí. Luego, 2 grandes actuaciones contra rivales superiores. Fue 0-2 contra Ecuador y sobre todo el 0-1 contra Brasil, Partidazo. que se celebró faltando 15 minutos, ni más ni menos. Y con la tranquilidad de que un empate contra Perú, con esa seguidilla de resultados, nos daba el pasaje al hexagonal. Las uruguayas jugaron bien, dominaron, se fueron en ventaja el primer tiempo con un gran gol de Agostina Márcora, pero sobre el final del partido las peruanas se empezaron a acercar a un poquito más ese temple incaico. Característico. Exactamente, característico de la selección incaica. Sobre todo de las juveniles femeninas. Exactamente, y terminaron dando vuelta el partido, lo que significó la eliminación de las uruguayas con un golazo de tiro libre, faltando 2 minutos. Lamentablemente quedó fuera la selección uruguaya del hexagonal final de femenino sub-17. Te amamos, Márcora. Show de noticias en Por Decir Algo. Esta noticia fue escrita con ChatGPT. Las ganas de laburar han abandonado este programa y le pedimos a ChatGPT que nos dijera algo sobre Angelina Solari. Y no anduvo mal, de hecho anduvo mejor que nosotros. Atención. En una demostración que dejó a más de un argentino preguntándose si había pasado una lancha, la nadadora uruguaya Angelina Solari rompió no uno sino 2 récords nacionales en el campeonato de natación argentina. Bien, Angelina, bien. Los espectadores, atención a los chistes de ChatGPT, acostumbrados a ver carreras de natación con la tranquilidad de una tarde en la piscina, vivieron como un flash acuático cuando Solari terminó sus pruebas casi antes de que empezara el cronómetro. Qué maravilla. Espectacular. Al principio pensé que era una repetición en cámara rápida, confesó un juez argentino, mientras intentaba secarse los anteojos empañados. Pero no, dice el juez argentino. Era ella, nadaba como si hubiera dejado el gas prendido en Montevideo. Espectacular, ChatGPT. Esto es cierto, totalmente cierto. Quiero decirle, Solari batió récords uruguayos en los 100 y 200 metros pecho, demostrando que no solo puede con el agua, sino que además la convence de hacerse a un lado. Desde Uruguay, las autoridades ya analizan declarar zona de riesgo de tsunami el carril donde nada Angelina, y el Ministerio de Defensa evalúa incorporarla como arma secreta en caso de conflictos diplomáticos. Muy bien, ChatGPT. Podemos dejar de hacer este programa va a desplazarnos inevitablemente a nosotros, pero va a empezar por los compañeros de Básquet Total, que se hacen lo gracioso en todos los títulos, y ahora va a venir ChatGPT, lo va a desplazar a todos. A todos. No sé quién sigue en Básquet Total, ya ninguno de nosotros. No, ninguno. Va a estar ahí, pero ya. Nos vamos a la pausa. Show de noticias en Por Decir Algo. Por Decir Algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast.
Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radio Mundo, 1170 AM. Es una presentación de RIMAX Focus, la inmobiliaria más importante del país. MSL Corporate, empresa de logística internacional. Y Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Por decir algo. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp, 091-525252. Omar Casarré, tengo noticias para vos. Sí. Tengo noticias para vos. Que siempre, además, sos una persona que habitualmente está haciendo reformas en el hogar. Sí, hice una grande, tengo que seguir haciendo. Tenés que seguir haciendo. Bueno, tengo una noticia para vos. No sé si tenés OCA o no, pero si no tenés, deberías tener, porque si tenés OCA, atención, tenés 30% de descuento en todo lo que hay en Juan Construye, y con OCA Mastercard además tenés 12 cuotas sin recargo, ya sea que estés pensando cambiar. Por ejemplo, tus pisos, porcelanato, tus pisos, no, también los puedes lavar, pero digo, eso es no hay que cambiarlo enseguida, pero vos ya estás en etapa de hacer una buena reforma de pisos, para hacer el baño. Por ejemplo, renovación total de baño, actualizar la cocina, cambiar ese bajo mesada, ese aéreo que ya viene medio cansador, medio destartalado. Es el momento. En Juan Construye encontrarás todo lo necesario para hacer de tu hogar un lugar aún más especial. Eso lo podés hacer en todos los locales y también en la web de Juan Construye, que es un lugar para todos tus lugares. Por decir algo. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radio Mundo, 1170 AM. Y si por decir algo tiene clásicos y si por decir algo tiene fetiches, seguramente uno de ellos en la lista será repasar ascensos y descensos del fútbol europeo sobre el cierre de la temporada o sobre el inicio de la temporada. Siempre hacemos un repaso por esos nombres que están dando vueltas por ahí en el fútbol europeo. Y vos decís, che, ¿y este cuadro de dónde salió? ¿De quién es? ¿De qué barrio es? ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? Omar Casarré, que para eso está acá. Le doy la bienvenida formalmente a Omar. Muchas gracias. Bueno, es lo que decíamos hace un rato. Cultivamos, evitando el éxito de los grandes magnates en el fútbol europeo, que lo aburrieron durante muchos años. Empezamos, y con nuestra base, sobre todo de conocimiento de muchos años de jugar al PC Fútbol, al Fútbol Manager y demás juegos del estilo, el amor por el ascenso, y sobre todo las profundidades del ascenso del fútbol europeo. Y vamos a repasar un poquito, como siempre hacemos todos los años, lo hacíamos sobre todo en la web. Porque del Athletic de Bilbao, del Real Madrid, del Bayern Múnich habla todo el mundo. Ya está. ¿Qué más querés saber del Barcelona? Nada. Ahora nosotros te vamos a contar lo que tenés que saber de verdad, de los cuadros que importan. Exactamente, para seguir el fútbol un poco de verdad. El fútbol que llena estadios, esos estadios que no son habitualmente frecuentados por mucha gente, etcétera. Vamos a repasar un poco cómo fueron o cómo están siendo en realidad todavía los ascensos y descensos en las principales ligas de Europa. Hablamos de las 5 mayores ligas: Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia. Vamos a arrancar por Inglaterra, que no ofrece demasiada novedad en tanto la primera y la segunda división. Ahora vamos a ir profundizando un poquito más abajo también para la tercera. Pero repasemos lo que fueron los descensos. En Inglaterra todavía queda una fecha por jugar de la Premier, pero descendieron más o menos los que descienden siempre. En este caso... Un desastre. Los que descendieron los tres, fueron un desastre, y descendieron los 3 que ascendieron el año pasado. O sea, la verdad que un desastre. Hablamos de Ipswich, hablamos de Leicester City y hablamos del Southampton. Dato de color sobre el Southampton: hasta la fecha pasada tenía 11 puntos en 36 fechas jugadas. Estaba igualando la peor campaña histórica de un equipo en la Premier League. Cuando hablamos de Premier League hablamos de la primera división de fútbol inglés del año 1992, que ahí fue que cambió la denominación a Premier League. El Derby County en la 2007-2008 hizo 11 puntos en todo el año y terminó con un saldo de goles de menos 69, pero en la última fecha podemos decir que Southampton empató como local contra el Manchester City, un sorpresivo resultado que le aseguró tener 12 puntos y no ser el peor equipo en la historia de la Premier League. Pero bueno, eso no lo ayudó para zafar del descenso. Los que ascienden, las nuevas caras para el año que viene:
Sí. Una es una cara de siempre, que es el que salió segundo, el Burnley, que viene ascendiendo y descendiendo hace 10 años constantemente. ¿Colores? Color bordó y azul, como el West Ham, quizás. Parecía la del West Ham. Lo tengo. Exactamente. Y el campeón es el Leeds, que ¡mirá! vuelve después que, bueno, del pasaje de Bielsa, y volvió siendo campeón, también como salió con Bielsa en aquel ascenso histórico del Leeds después de muchos años. Resta definir quién es el tercer equipo. Ya arrancaron los playoffs del tercero al sexto. Están compitiendo el Sheffield United. A ver, nombres conocidos, a ver. Sheffield United, que descendió el año pasado. Ajá. O sea, viene siendo también un ejemplo de esos equipos ascensores. Ya jugó el partido de ida de su semifinal por el ascenso contra el Bristol City, que el Bristol City podía ser una novedad. La Bristol de Mar del Plata. Exactamente, porque el Bristol City, si bien jugó en primera, su última temporada en primera fue en 1980, nunca jugó en la Premier, por eso que decía. Nadie lo conoce. En el 92, el Bristol City. Nos gustaba un poco hablar del Bristol City, pero podemos decir que en el partido de ida, como local, el Bristol City perdió 3-0 con el Sheffield United, así que seguramente veamos en la final por el ascenso al Sheffield United, que enfrentará al Sunderland de Acá Sartori. dice que eso es hoy, parece. Eso es hoy, a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde se define, pero bueno, con ese 3-0 ya parece cosa jugada, pero habrá que ver, porque siempre hay espacio para la hazaña. Lo que pasa es que el Bristol es lo que tiene. El Bristol tiene posibilidades de dar vuelta al resultado. La otra semifinal es Sunderland, del equipo de Sartori, contra el Coventry City. El Coventry City es un equipo bastante histórico, hace mucho tiempo que está un poco en la mala. Pasó por la cuarta división en 2017, pero jugó del 67 al 2001 ininterrumpidamente en primera división. Fue fundador de la Premier League, hoy lo dirige Frank Lampard. Podríamos decir que capaz que nos da un poco de simpatía ahí el Coventry, capaz que vuelve un histórico. A mí me gusta el Sunderland de Sartori. Te gusta el Sunderland de Sartori y como tanto te gusta, ganó en la ida 2-1. Sí, estamos muy fuertes. Pero bueno, 2-1 es una diferencia exigua para el partido de vuelta, que se jugará en el Estadio de la Luz. No en el Parque Rivero, que ya no existe allí en Propios y el Arroyo Miguelete, sino el Estadio de la Luz, que es el nombre del estadio del Sunderland. Así que ahí tendremos probablemente la final del Sheffield United y del Sunderland por el ascenso, por el tercer ascenso. Los dos rojos y blancos en ese caso. Exactamente. El Sheffield ¿No? United y Sí. Sunderland. No, pensé que me decías el Coventry, que es celeste. El Coventry es celeste. Coventry es celeste. Podemos hablar un poco del Luton. ¿Se acuerdan del año pasado que estuvo el Luton en la Premier League? El equipo un equipo que anaranjado. Anaranjado, cuyo estadio, bueno, la entrada al estadio era a través de unas viviendas contiguas, un estadio muy típico como de otra época del fútbol inglés. Estuvo la temporada pasada en la Premier, descendió en la última fecha y decidió que le gustó el descenso y se tomó el tobogán y descendió a la League One, o sea, la tercera división del sistema de liga inglés. Y de allí vienen otros dos equipos, y aquí hablaremos de lo que un poco más nos interesa de la League One. Equipos que están, uno que ya ascendió al Championship. ¿La League One es la C? Es la C. El Championship es la B. Y la Premier League es la Premier League. Hay un equipo que ascendió como segundo. El campeón de la League One fue el Birmingham, un equipo histórico. El segundo equipo, digamos, de Birmingham. El primero es el Aston Villa. Está en la mala hace bastante, había descendido a la tercera división y ahora volvió al Championship siendo campeón con mucha ventaja, pero la novedad pasa por el Wrexham. ¿Cómo? El Wrexham, ahí vemos... Necesito que me lo escribas. Para saber cómo es el Wrexham, porque yo no lo sé, no fui al Anglo. No, yo tampoco fui al Anglo, no sé si se dice Wrexham, pero es bueno. W-R-E-X-Ham, ¿no? H-A-M. Es un equipo galés que juega ya hace muchos años en el sistema en el campeonato inglés, como lo hicieron el Swansea o el Cardiff, que lo siguen haciendo, el Wrexham, pero más acostumbrado a las divisiones más bajas. Había estado en la segunda división, el Wrexham, hasta el año 82. Esa fue su época histórica, luego tuvo varios descensos, atravesó desde el 2008 al 2020, estuvo fuera de la liga profesional, o sea, estuvo en la quinta o sexta división, hasta que en 2020 hubo dos muchachos, que aquellos que están viendo en YouTube pueden verlos. Me suenan conocidos esa gente. Son el más conocido, quizás son dos actores muy conocidos. Ahí vemos a Ryan Reynolds, el actor canadiense, el de Deadpool, y Ryan McElhenney, actor estadounidense, que compraron el club. De alguna manera cumplieron el sueño de aquellos jugadores de PC Fútbol, de hacerse cargo de un equipo hasta llevarlo a lo más alto, salir campeón de la UEFA, ir a una Intertoto con cualquier equipo del ascenso europeo. Entonces, para un autor canadiense, ¿el otro quién me dijiste que es? El otro es Ryan McElhenney, Bueno, no le importa a nadie el otro. que es estadounidense, Okay. Creo que está en Siempre hay sol en Filadelfia, la serie, ¿la tenés?
Y bueno, es un actor bastante conocido. Mirá, Ryan Reynolds quizás es más conocido. Ryan Reynolds lo conozco, claro, del mundo de los X-Men también, por ahí. Exactamente. Pará, se compraron al Wrexham. Compraron al Wrexham. Así sí. Nomás. Exactamente. Oye, vamos a comprar un cuadro, dale. Compraron el cuadro con la anuencia de un grupo de hinchas que en realidad que se habían hecho cargo después de varias crisis financieras del Wrexham. O sea que de alguna manera el Wrexham lo rescataron sus hinchas, esa es una historia bastante interesante. Asumieron el control estos dos muchachos, hicieron y empezaron a hacer una serie sobre el recorrido del Wrexham en el ascenso. Claro, con razón, me sonaba de cruzármela por alguna plataforma. Digamos como Atlas de otra pasión, pero mejor. Sí. Y con mayor éxito deportivo, porque desde que se hicieron cargo, los muchachos no pararon de ascender. Bienvenido a Wrexham se llama la serie. Exactamente. Este equipo galés, como decíamos, enganchó 3 ascensos directos. Subió de la National League, que es la 5ª división, o sea, es amateur, a la League 2, que es la 4ª división, que ya es profesional. Salió campeón de la League 2 el año pasado y subió a la League 1. Y ahora salió segundo en la League 1 y subió al Championship. O sea, va a estar jugando en la 2ª división, codeándose y peleando quizá por meterse en la Premier por primera vez en su historia. Este equipo, fundado además en 1864, es uno de los equipos más antiguos de Gran Bretaña, digamos, porque es de Gales, no de Inglaterra, pero claro, de las Islas Británicas. Y Omar, este cuadro para el año que viene, ¿de qué estilo de cuadro? ¿Es un cuadro que cuando forme su plantel, por ejemplo, apelará a unas potentes juveniles, trae figuras extranjeras, viejos agentes libres que ya nadie quiere jugar? ¿Cómo es quiero saber si tengo que hinchar por este cuadro el año que viene o no? Por ahora se viene nutriendo de jugadores históricos del ascenso. La figura es Paul Mullin, un goleador que nadie lo conocerá seguramente, pero tiene 175.000 goles en las divisiones profundas del ascenso. Son muchos goles. Fue figura. Y quizá la figura o el jugador más destacado es James McLean. James McLean, con pasado en la Premier League, muchos años en primera. Sí, el pelado lo conoce, mira, me dice que sí. James McLean, irlandés. Jugó en Villa Española, sí, estuvo a punto de llegar en la época de cultura de barrio. James McLean, nacido en Derry, en Irlanda del Norte. Derry es una ciudad muy polémica con el tema de la independencia irlandesa, los líos que ha habido en Irlanda del Norte. En fin, digo Derry porque decir Derry es pararse del lado irlandés de la historia, y decir Londonderry, que es la misma ciudad, es pararse del lado de la corona británica. James McLean, que juega en la selección de la República de Irlanda, ha tenido algunos gestos, por ejemplo, cuando murió la reina de Inglaterra, se formaron los jugadores en señal de respeto en todos los partidos, y James McLean estaba de brazos cruzados. Sí, es un militante ferviente anti-corona británica, pro independencia de Irlanda, y por eso nos cae bien. Y bueno, se está manejando ahora seguir incorporando sin gastar demasiado algunos jugadores libres, y empezaron a sonar algunos nombres pesados para el fútbol inglés. El primero que estaba sonando es el nombre de Jamie Vardy, delantero histórico del Leicester, que acaba de quedar libre del club. Se rumorea que puede ir a quemar los últimos cartuchos al fútbol árabe y hacer muchísimo dinero, pero están intentando tentarlo a Jamie Vardy con la idea de jugar de vuelta en el ascenso inglés. ¿Alguien vio la serie? No, nadie vio. Entonces la serie esta. Yo no la vi. Estoy para verla, pero tenemos que juntarnos a verla. Podemos verla durante cuando arranque el Championship, que va a arrancar seguramente en agosto. Podemos juntarnos a verla. Bueno, si alguien de la audiencia la vio, que nos comente. 4 temporadas y está disponible en Disney. A ver. No sé si ya tiene confirmado cuándo se largará la próxima, pero bueno, las tres estas ya las pasaron. La cuarta no dice todavía cuándo. Y seguramente se agarre un poco del ascenso ahora a la 2ª división. Va a estar espectacular. Y aparte, bueno, digamos que en Wrexham los hinchas aman a estas dos figuras que vemos allí. Quizás ya los amaran por su calidad de actores y ahora los aman como gestores de este milagro y este resurgimiento del Wrexham. ¿Cuándo César Troncoso va a comprar, por ejemplo, Alto Perú? Y ponerse al hombro el resurgir de un gran equipo, también con su historia anticolonial, ¿por qué no? Como la gente de Alto Perú, con su color rojo y negro, que con muy poco dinero comparado con la millonada que ha hecho con el Eternauta, no tengo ninguna duda, podría hacernos hinchar por ese precioso cuadro en la 2ª división. En este caso en la C, que es donde está, pero bueno. Quizá lo que podríamos hacer con César Troncoso era me das pie para el siguiente casi milagro, que esperemos que se dé. Es el caso del Stockport. A ver. El Stockport salió tercero en ese mismo campeonato que el Wrexham consiguió. Volvemos a Inglaterra. Seguimos en Inglaterra. El Stockport, digamos que hay una
un personaje clave en la historia del Stockport que podía ser interpretado por César Troncoso, porque estamos hablando de un uruguayo que es ídolo en el Stockport. Esto ya se ha contado, pero siempre el público se renueva. El Stockport, que es un equipo de las afueras de Manchester. Contalo con detalle porque esta historia es apasionante y mucha gente no la conoce. Uno dice, un equipo del ascenso inglés que tenga un ídolo uruguayo y que además el ídolo no haya sido jugador del club, sino entrenador. O sea, que tengas como ídolo a un técnico. Hay, pero son menos los casos. Yo no conozco ninguno. Estamos hablando de Dani Vergara, ídolo histórico del Stockport, que allí lo vemos festejando uno de los ascensos a principios de los 90 con el equipo celeste. Mato por esa remera del Stockport. Espectacular, bien noventosa, con un cuadrillé, unos rombos, una cosa. Es una cosa espectacular que ahora estaría muy, muy de moda para los que están en YouTube, para los que están en la radio, digo. Es como una camiseta de manga larga, media sueltita. Yo no sé si de hecho no es un buzo que tienen arriba, pero parecería ser el uniforme. Media sueltita con un dominante tono celeste, pero con en la gama de los celestes aparecen muchos otros colores que la asemejan un poco a una remera que podrían haber usado en Jamaica bajo cero, por ejemplo. Sí, exactamente. Bueno, allí son las peores descripciones que se han hecho en la radio. El que aparece de buzo, con allí seguramente en estado de ebriedad, festejando un ascenso, los jugadores, el técnico, por supuesto, no, es Dani Vergara. Entrenador del Stockport desde el año 89 al año 95. En esa época, el Stockport, que era un equipo también de cuarta división, quinta división, históricamente vivió su mejor época histórica de la mano de este entrenador uruguayo, exfutbolista, formado en la cantera inagotable del Racing Club de Montevideo, junto a sus dos hermanos, que también fueron futbolistas. Mario Vergara, uno, que no es el intendente, sino el ex mundialista con la selección uruguaya en el año 62, e Ignacio Vergara. Dani Vergara se fue a jugar al exterior, a España, en una época donde no era tan habitual. Jugó en el Mallorca, jugó en el Sevilla en los años 60 y 70. Y bueno, allá en España conoció una inglesa. Después que se dejó el fútbol, se casó y se fue a vivir a Inglaterra. Y ahí, como exfutbolista, empezó a trabajar como asistente técnico en algunos equipos hasta que entrenó al Rochdale en el ascenso inglés. Le fue bastante bien y en el 89 recaló en el Stockport, este equipo pequeño de las afueras de Manchester, que militaba en la cuarta división, y de la mano de Dani Vergara, no solo que subió a tercera división, a la League One, sino que llegó a jugar en Wembley finales de Copa, la Copa de Liga de tercera y cuarta división que se juega allí en Inglaterra, y coqueteó con el ascenso a la segunda división durante muchos años hasta que dejó de ser el técnico el año 95. Es tanta la idolatría de la gente del Stockport con Dani Vergara, con este uruguayo, que la tribuna principal del estadio, Edgley Park, allí vemos a la familia de Dani Vergara, se llama The Dani Vergara Stand. La tribuna Dani Vergara es la tribuna principal, la olímpica del estadio de Stockport, lleva el nombre del ex entrenador uruguayo, y en 2023, como si no fuera poco que la tribuna principal del estadio de Stockport se llamara Dani Vergara, en la entrada del estadio, en las afueras allí, le hicieron una estatua. Mirá qué espectáculo la estatua esa. En la entrada del estadio, o sea, es el ídolo máximo de la historia del club. Está Dani Vergara en la estatua con una ropa un poco suelta, digamos, como si dirigiera con una especie de mameluco. Con un camperón un par de talles más grande. Claro. Y levantando el brazo derecho muy alto con la gorra, que es característica que usaba, como dando. Saludando en realidad, no sé si dando una indicación, pero saludando ahí en la puerta. Pero eso es esa estatua, che. Espectacular. Bueno, es el máximo ídolo uruguayo en el extranjero. Y seguramente. Bueno, el Stockport, después que se fue Dani Vergara, en realidad lo que dicen los hinchas del Stockport es que sentó las bases para lo que fue el ascenso que se terminó concretando en el 97 al Championship, a la segunda división inglesa, donde se mantuvo hasta 2001. Y a partir de ahí, debacle total, crisis económica, casi desaparición del Stockport, que ahora viene resurgiendo, al igual que Wrexham, desde las divisiones amateur, subiendo a la segunda división y ahora peleando el ascenso. ¿Estamos todavía en carrera para subir? Exactamente, están los playoffs. Los playoffs son semifinales y después final a partido único de los ganadores de esa semifinal. El Stockport empató de visitante en el partido de ida contra el siempre difícil Leyton Orient. Sí, allá la populosa barriada de Leyton en Londres. Empató 2-2 de visitante y falta jugar la vuelta, que va a ser el miércoles o el jueves. Hay que estar atento. Hay que estar atento para cuándo es el partido. Apenas sepamos les decimos. Y se enfrentará al ganador del Wycombe Wanderers
Y el Charlton Athletic. El Charlton, que es un equipo quizá más conocido, que llegó a estar en Premier hace unos años. Y de allí saldrá el tercer ascendido a la segunda división inglesa. Esperemos que sea el Stockport. Estaremos alentando con las banderas uruguayas, como suele suceder en el estadio inglés. Preciosa historia la de Dani Vergara. Un día la vamos a contar con más detalle. Y sobre todo, hay que agregar, aquí con la historia de Dani Vergara, haciendo un guiño a esa cosa siempre bizarra que tiene PDA, el saludo al Felo, que anda por allá siempre descubriendo selecciones exóticas. Tuvo un pasaje, Dani Vergara, como entrenador en una selección nacional. Ajá. En los 80, en la selección de Brunei. ¡Pah! Ustedes me preguntan, ¿dónde queda Brunei? Brunei es un país. Brunei es un país, primero Ajá. que nada. Es un sultanato musulmán en el sudeste asiático. Y ahí vamos a escuchar, a ver. Ahí estamos escuchando a Dani Vergara. The emphasis on technique and skill and obviously on the fitness. Ah, es Now, espectacular as esto. you can see, we are working this morning again. Un video con una But, camiseta this is roja, the- en este caso after the ajustada al second week. cuerpo. Earlier on, we've Y been de ese going, Dani Vergara, plenty of running Chuntulapa to get Kusan the Kebansak, heart que prepared claramente significa and the lungs entrenador de la selección de And Brunei. we've been using- Exactamente, escuchamos a Dani, que hay pruebas de que dirigió la selección de Brunei y ahí explicaba, bueno, el método de entrenamiento, en Brunei, que no debían saber lo que era una pelota de fútbol en Sí, hay este que momento, y empezar creo desde que muy ahora abajo. siguen sin saber lo que es una pelota de fútbol, allí en el sudeste asiático, en Borneo, un fenómeno Dani. Tendremos que tenemos que recopilar un poco de la historia de lo que fue el pasaje Sí. de Vergara por Brunei. Lo haremos con el Felo, lo prometemos para algún Felo momento. ya de la estará vida. buscando algún contacto en Brunei que recuerde algo de Dani Vergara. ¿Qué más? ¿Vamos a cambiar Bueno, de país? vamos de país, Omar, vayamos por rápido, favor, vayamos a rápido a ¿a España. dónde? España. España, bueno, descendió el Valladolid. ¿Es novedad? No. ¿En serio? El Valladolid, que arrancó con Pesolano de técnico, ya ascendió el año pasado y los hinchas de Valladolid estaban muy disgustados con Pesolano y con el gordo Ronaldo, que es el propietario del Valladolid. Pesolano duró muy poco, pero quien lo sucedió tampoco le encontró la vuelta al equipo. Valladolid descendió. Todavía quedan fechas por jugar, se quedan No, 3 un fechas. desastre. El Valladolid hizo 16 Sí, puntos. sí. Está Flojísimo. a 20, a 19 puntos del último que se está salvando en ese momento. Por favor. Los otros que están peleando y el descenso, decíamos que faltan 3 fechas todavía, está todavía muy peleado. Está el Leganés, Las Palmas y el Alavés de Mourinho y Benavides, los uruguayos que están allí peleando el descenso. Las Palmas parece que tiene todos los números para hacer el segundo descenso y se definirá entre el Leganés. Ahora vamos a repasar un poco para que vean lo apretado que está la Sí, apretada que está el la tabla. Leganés hace 4 partidos que no pierde y pegó una revivida, una resucitación. Ni que le ganó el ni Español 3-2 en la última fecha Ni y que tenemos Jesucristo mete Las esa Palmas con 32, Leganés con 34, Alavés con 35 y después con 38 vienen Sevilla y Girona, que todavía no están salvados, y el Español con 39. En fin, está bastante interesante ver el descenso. Ya sabemos que va a salir campeón de Barcelona, así que está lindo para ver el descenso en España. Veamos quiénes ascendieron también allí en España, o en realidad quiénes están peleando por el ascenso, porque también quedan 3 fechas. Hay un Sevilla-Las Palmas mañana, 4:30, que es tremendo. 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 Sí, tremendo. Tremendo. Y tremendo también está la definición del ascenso en España, A ver. porque no hay ningún ascendido todavía. Quedan 3 fechas y tenemos. Uruguayos hay ahí, a ver. Hay uruguayos. En el Elche, que está primero con 71 puntos, está Agustín Álvarez Martínez, el canario ex Peñarol, que es el goleador del equipo, con 8 goles en el campeonato. Recientemente citado. Con 8 goles ese goleador del equipo. Del equipo, sí, tiene el goleo muy repartido. Hizo 52 goles en 32 partidos. Desastre. El Elche, pero va primero. Ah, primero. Viene el Levante con 70, ascenso directo, en ese caso suben 2, y después hay playoffs del tercero al sexto, donde están el Mirandés con 68, el Racing de Santander con 67, el Oviedo con 66 y el Almería con 62. ¿Por quién hinchamos acá en PDA? A ver. ¿Por qué hinchamos? Hinchamos por el Racing de Santander. ¿Sí? El Racing de Santander histórico de los uruguayos. Muchos uruguayos pasaron durante los 90. En este momento estamos viendo en imágenes una foto del Racing de Santander del 98, donde se destacan 4 uruguayos, a saber, Memo López, Washington Tais, Fernando Petete Correa y Nelson Abeja Beijón, en ese equipo titular del Racing de Santander del 98, donde pasaron muchísimos uruguayos más, Pelusa Magallanes, más recientemente Regueiro, en fin, una plaza siempre llena de uruguayos. Aparte, el Racing de Santander viene, gracias Paco, por supuesto. Lo llevó a todos. Por supuesto, llevó a todos para ahí, pero anduvieron bien. La cantidad de cuadros de renombre que hay en la segunda división española es increíble. Es increíble, podemos hablar de que el Tenerife, por ejemplo, descendió a tercera. ¿Descendió el Tenerife? Descendió a tercera, sí. El Zaragoza está
tecleando, está salvándose, pero de milagro. Hace mucho tiempo viene en la mala el Zaragoza. Está el Málaga. El Málaga, que El también Deportivo La Coruña. el Sporting de Gijón, el Cádiz, en fin, hay muchísimos equipos pesados. Y bueno, nos quedamos con el Racing de Santander. Quedan 3 fechas también por jugarse en el ascenso español. Veremos cómo se define. ¿Algo más de España? De España sí, podemos irnos un poquito más abajo, porque hay un caso muy curioso. Hace poco, Cuente. La segunda B es la tercera división del fútbol español. Sí. Hace unos años se dividió en dos. Quedó la segunda B, que sigue siendo la tercera, y está la segunda Real Federación Española de Fútbol, o sea, segunda RFEF, Ajá. para los que quieran leerlo así, que quedó como la cuarta división. En la cuarta división hubo algunos ascensos interesantes de equipos históricos que hace muchísimos años, casi 100 años, que no estaban en la palestra. Me encanta. Ascendió el Arenas de Guecho, fundador de la Liga Española. Arenas de Guecho. Arenas de Guecho, quizá nunca lo escucharon nombrar, pero jugó las primeras 7 temporadas de la Liga Española, las jugó el Arenas de Guecho, equipo vasco que ascendió a la segunda B, a tercera división. El mismo camino recorrió el Club Esportivo Europa. Arenas de Guecho, rojo y negro, perfecto. Rojo y Yo necesito muy importante el elenco color para rojo y saber negro. qué voy a hacer. El Club Esportivo Europa, Sí. Europa también, un equipo catalán. El Europa Fútbol, el Club Esportivo Europa. CE Europa. Ascendió también, saliendo campeón de su grupo de la segunda RFEF a la segunda B, a la tercera división española, pero tiene un problema. A ver. El equipo que además fue, hablamos de Diego Franco Peraza, hoy un amigo de la casa, es el primer equipo que fue dirigido, la primera experiencia como DT de Diego Franco fue en el Club Esportivo Europa, y lo vemos. Ojalá que vuelva ahora. En esa que lo cancha. llamen. Ese estadio, Nou Sardeña, es de césped artificial, y parece que como es de césped artificial, no se lo habilitan para jugar en la segunda B. ¿Cómo no van a dejar jugar a la Europa? No se lo habilitan para jugar en segunda B porque es sintético. Uno dirá, bueno, es un sintético de mala calidad y tiene que mejorar el sintético. ¿Es un sintético de mala calidad y tiene que mejorar el sintético? Se plantearon esa posibilidad de poner el sintético que está homologado por la UEFA, donde se juegan muchos partidos de Champions, en fin, pero en España dicen que no. Se puede jugar en la UEFA partidos de Champions en sintético, pero Por en favor, España no nos pueden sacar del Nou Sardeña. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, levantamos la alfombra y hacemos. Ponemos todo ponemos tierra y ponemos pasto. Pero Que no se existen puede. dos limitantes e imposibilidades. Lo hacen imposible esto. La primera es que. La plata. Hay mucha plata. El Ayuntamiento de Barcelona, la Intendencia de Barcelona, tiene habilitados muy pocos campos de césped porque hay mucha sequía. Entonces, este es un campo municipal, entonces no podría sortear esa dificultad. Pero aparte, cuando hicieron la reforma del estadio en el año 95, el Ayuntamiento de Barcelona construyó el estadio y abajo construyó un parking. Entonces, paso. Abajo de la cancha hay un estacionamiento. No se puede poner tierra. Porque no tiene para dar como que el drenaje. No da. Es un lío bárbaro. No da, ¿Y entonces? Y bueno, están en esa de intentar resolver a ver qué pasa, si pueden conseguir una prórroga, si pueden cambiar la reglamentación. En fin, hay muchos otros equipos. El Arenas de Guecho también tiene esta dificultad, que no le aceptan el sintético en segunda B, también tiene cancha sintética. Hay que hacer una liga de fútbol sintético. Pero podría poner pasto artificial porque no tiene esa dificultad adicional del parking abajo de la cancha. Así que están intentando resolver ese problema y no sabemos lo que va a pasar. Estaremos atentos a que pase con Europa. Antes de seguir con otro país, Omar Casarré, vamos a hacer una pausa para ponernos al día con nuestros compromisos comerciales y después venimos con Italia, con Alemania y con Francia. Espectacular. Seguimos en Por Decir Algo en nuestra histórica columna de ascensos y descensos europeos, conociendo cuadros que andan circulando por los inframundos del fútbol más poderoso del mundo, de las 5 grandes ligas europeas, pero que también tiene espacio para estas perlitas de cuadros que más que ser poderosos son lo que se dice cola de león. Cola de león o cabeza de ratón. Cola de león en este caso. Exactamente. En algún caso también cabeza de ratón, pero son pocos los poderosos que nos vamos cruzando por ahora. Vamos con Italia, Omar. ¿Qué novedades hay? Bueno, descendió el Monza en Italia. No le importa a dirigido por Alessandro Nesta, que quizás lo más destacable que tenía. Cambió de técnico varias veces en el año. Un cuadrito sin mucha historia. Sin historia, que había subido aparte de la mano de Berlusconi, estaba metido ahí, turbina para afuera. ¿Qué más?
Los que están tecleando, que faltan 2 fechas, están el Empoli, el Venecia y el Lecce, son los que van a descender. Esos 3 van a salir los 2 descensos. ¿2 descensos? Que restan. También son equipos que estamos acostumbrados a que suban y bajen y aparezcan cada tanto. Nunca ¿no? sabe nadie quién está jugando en la Liga Italiana. Realmente. Nadie. ¿Quiénes ascendieron? Ascendió el Sassuolo, Sí. campeón. Que hace 10 días era la sensación europea. Sí, hace un año. Y de repente descendió. Y descendió y volvió a ascender. ¿Quién dirige a Sassuolo? Interesante. ¿Quién? Otro ex campeón del mundo de Italia en 2006. Mirá. Fabio Grosso. El del gol a Alemania en la semifinal. Exactamente. El mismísimo. Mantuvo la base del plantel de primera del año pasado Sí. y volvió a subir sin dificultad. ¿Quién se suma a ese ascenso? A ver. El Pisa. El Pisa me suena. El No Pisa- tengo tan claro si es histórico o no. Pisa jugó muchos años en primera división. La última, estamos viendo la imagen, es la temporada 90-91. Ah, no, hace mucho. Hace que no mucho juega. tiempo que el Pisa no jugaba en primera. ¿Y quiénes jugaban en aquel Pisa? A ver, hay una. Hay un mirá par de cuánto nombre argentinos. conocido, Exactamente. Omar. Hay un par de jugadores argentinos Canal de conocidos. YouTube está la página del álbum, básicamente, del Espectacular. Pisa 90-91. Hermoso. Camiseta azul y negra. Y ya de lejos se ven bastante nombres conocidos. Sí. Un Dieguito Pablo Simeone. Sí. Primera temporada en Europa en el Pisa. Luego, bueno, triunfó en el fútbol italiano y sigue triunfando allí en el Atlético de Madrid como entrenador. Y José Antonio Chamot. También otro histórico de la selección argentina Sí. de los 90. Los dos mundialistas. Jugaban en ese Pisa y un tercero que a mí siempre me gustó mucho el fútbol italiano de los 90, un Michele Padovano, quizás se acordarán, campeón de Europa y del mundo con la Juventus en el 95 y 96, ganando de la final a River Plate argentino. El bueno de Padovano jugaba en aquel Pisa, no aparecía en primera división el Pisa, entonces desde ahí. Mirá. El Pisa. ¿Confirmado entonces que va a estar? Va a estar. Ignacio Lores jugó en el Pisa hace muy poco. Podemos Ok. decir que hubo un uruguayo hace poquito ahí. ¿Quién dirige al Pisa, además? ¿Quién? Otro campeón del mundo. Pipo Camoranesi. Inzaghi. Pipo Inzaghi. Pipo Inzaghi, que de alguna manera quiere igualar el hermano malo. El hermano malo como técnico, pero el hermano bueno como jugador. Se invirtió en los roles con Simone. Ahora, bueno, subió al Pisa primera y Simone, entrenador del Inter. del Inter, finalista de la Champions. Mismos colores. Mismos colores, exactamente. En playoffs, que todavía falta una fecha para que se resuelva quiénes juegan los playoffs, están el Spezia, Cremonese, Juve Stabia, Catanzaro, Palermo, Bari, donde está Gastón Pereiro y Bari el ex Cerro, histórico, César Faletti y Cesena son los que están clasificando a playoffs. Hay uno que no queremos que suba, que es el Juve Stabia. ¿Por qué? Mirá. ¿Por qué no queremos que suba? Porque en sus filas juega un juvenil cedido por la Lazio llamado Romano Floriani Mussolini, bisnieto Déjalo subir. de... No, bueno, quizás no puede... tiene por qué pagar los pecados de su bisabuelo. Bueno, podría subir y quizás si sube, capaz que termina como el bisabuelo, con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Pero dejémoslo por ese y vayamos rápidamente a Alemania. No sin antes decir que Sampdoria, un equipo histórico, está peleando el descenso y está por irse a la C. Esperemos muero. que no suceda con un equipo histórico Estaba como hace muy Sampdoria. poquito en la A también. Sí, se salvó del descenso por poco el año pasado con Pirlo como DT y ahora está peleando el descenso de vuelta a la Por C. algo esta columna se llama Así es la vida, tanto te da como te quita. Exactamente. Vamos rápido a Alemania. A ver. Que ya se definieron los 2 descensos en primera división. Bajaron el Bochum y el Holstein Kiel, que había jugado por primera vez en primera este Terrible, año. el pelado Romero no puede creer. No puede creer. No sabía todavía, mirá el disgusto que se está llevando. Y el Heidenheim va a jugar la El promoción. Heidenheim. En Alemania, el antepenúltimo de la Bundesliga juega contra el tercero de la Bundesliga 2 para definir qué el lindo. ascenso. Hay promoción como había en Argentina en Sí. algún momento. El Heidenheim ya quedó definido en posición y en la promoción y se salvó. Che, no conozco el fin de ninguno de todos los cuadros que nombraste de Alemania. Ahora vamos a hablar de algunos que ascienden, que seguro que los conoces. Se salvó el San Pauli, que subió a primera el año pasado y se salvó con un empate este fin de semana. Entonces eso significa que por los ascensos que va a haber, que ya hubo en realidad, se concretaron 2, va a haber clásico de Hamburgo en primera división en Alemania. San Pauli y Hamburgo se enfrentarán porque Hamburgo ascendió el último fin de semana y vuelve después de muchos años, de 2018. Era un equipo que nunca había descendido a segunda división, bajó en 2018. ¿Qué hicieron? Les vamos a contar a la gente. El Hamburgo dijo, nunca descendimos, somos re crap. Vamos a poner un reloj que lleve la cuenta de cuánto hace que no descendemos en la cancha.
pusieron un reloj que decía tantas horas, tantos días, no sé qué, sin descenso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Obviamente descendieron. Pésimo Feng Shui poner un reloj que diga que hace mucho que no descendés. Y entonces va a haber Clásico de Hamburgo luego de 2011 en Primera División. Luego de desde 2011 no hay Clásico. Ahí estamos viendo las imágenes, la imagen del festejo del gol del triunfo del San Pauli en ese último Clásico jugado en 2011 en la cancha de Hamburgo. Gol de perdón, se me perdió el nombre por acá. Gerald Asamoah, que después jugó en la selección alemana. ¿Quién acompaña allí a la derecha en el festejo del San Pauli de ese partido histórico de 2011? El peruano Carlos Zambrano. Si eso fuese la derecha, sería Carlos Zambrano. Carlos Zambrano, celebrando allí el peruano en ese San Pablo histórico 2011. Va a haber Clásico de Hamburgo de vuelta en Recordemos, el Hamburgo todos fascistas, el San Pauli todos comunistas. Ni tanto así. Ahora, bueno. Ahora justo la hinchada de San Pablo está teniendo un poco de problemas con la posición de la Alemania con el tema de Palestina, viste que está un poco complicado, tienen el peso grande ahí los alemanes. ¿Qué le pasó? Y no están anduvieron medio coqueteando con el gobierno de Netanyahu. Claro, bueno, lo que pasa es que en Alemania está complicado. Ellos tampoco quieren que nadie mire mucho ahí. Exactamente, así Tienen que bueno, miedo. El otro que ascendió aparte del Hamburgo es el Colonia, otro equipo que sube y baja todo el tiempo, pero es un equipo histórico del fútbol alemán. Tengo un gorrito del Colonia con la cabra. Con la cabra, que es la mascota del equipo alemán. Y después se está definiendo la promoción, o sea, quién queda. Falta una fecha también para ver quién es el tercero que va a jugar la promoción con el Heidenheim. Y ahí hay 4 equipos en la vuelta. Uno que nunca escuchaste nombrar seguro, que es el Elversberg. No, a mí habla muy bien. El Elversberg es el tercer año consecutivo que juega en segunda. Es un equipo muy chico, fundado en los años 80. No tiene mucha historia. Hay gente poniendo guita en ese cuadro. Y está tercero. Está el Paderborn también, que ya estuvo en primera. Y hay otros 2 equipos un poco más históricos, sobre todo uno, que están a la vuelta para lograr ese tercer lugar, que son el Fortuna Düsseldorf, que ha jugado en primera, y sobre todo el Kaiserslautern, que viene hace mucho tiempo en la mala, jugando en tercera división. Campeón de Bundesliga en el 91, campeón de Bundesliga en el 98, dirigido en aquel momento por Otto Rehhagel. ¿Lo sacás a Otto Rehhagel? Sí, ¿quién era? Fue el técnico de la Grecia campeona de la Euro 2004. Uf. O sea, lo queremos que el Kaiserslautern, dirigido alguna vez por Otto Rehhagel, vuelva a Primera División, que es el sitial del que nunca debió abandonar. Así que estaremos esperando qué sucede. Quedó fuera de la posibilidad de ascenso el Magdeburgo, equipo del este europeo. El único equipo en la historia de Alemania del Este, de la RDA, en ganar un título europeo. ¿En serio? En el año 74 ganó la Recopa al Milan de Trapattoni, así que queríamos que el Magdeburgo llegara un poquito más, pero lamentablemente no se pudo. 86 años tiene Otto Rehhagel. Está para dirigir. Está para seguir dirigiendo. Yo creo que si sube el Kaiserslautern tiene que dirigir Otto Rehhagel en la Bundesliga. Ya hace como 13 años que no dirige. Y bueno, pero puede volver tranquilamente. ¿Por qué no? Y vayamos a Francia, que es lo último que nos queda. Sí, adelante. Vayamos a Francia. En Francia, a ver, no sabemos mucho más que PSG. Es medio un embole la liga. Pero siempre aparece alguna historia interesante. Siempre tengo fe, a ver. Bueno, primero que bajó el Montpellier, que es una campaña desastrosa. El Montpellier que hace no tantos años, en 2012 salió campeón de la mano de Olivier Giroud, dando una sorpresa, metiendo como una isla en esos títulos del PSG, que básicamente ganó todo en los últimos años. Ya descendió. Y después hay 2 lugares para un descenso. Hay 3 lugares para un descenso y medio. También hay promoción en Francia. El antepenúltimo juega contra el tercero de la Liga 2. Y en esa vuelta están el Le Havre, no sé cómo se dice, pero Le Havre, donde juega André Ayew, el ganés, recordado ganés que enfrentó a Uruguay. El Nantes, que salió campeón 8 veces de Francia. Y pero eso fue en antes. Eso fue en antes. El último campeonato con otro ex Boca, siendo figura en 2001, era Tota Fabri, campeón con el Nantes de 2001 de la Liga Francesa. ¿Cómo olvidarlo? Y el Saint-Étienne, que es uno de los equipos históricos, también el segundo máximo ganador de la Liga 1 de Francia, que está en la mala hace un tiempo, ascendió el año pasado y está para descender nuevamente. Queda una fecha también para atender ahí qué pasa en Francia. Y ya hubo 2 ascensos. El primero, el Lorient, que también acostumbra a subir y bajar todo el tiempo. Dato curioso, el técnico es Olivier Pantaloni. ¿Sí? ¿Quién es? Lo tiene buen puestos y logró el ascenso. El humor, que es mucho peor que el del ChatGPT, el humor natural de PDA. Destacar en el Orient, un pibe, lo compró el Bournemouth, va a jugar en la Premier League el año que viene, lo compró por 15 millones de euros. Eli Junior Eric Anat Kroupy. Ajá. Los primeros 4 cosas que dije son el nombre. Eli Junior Eric Anat Kroupy. Eli Kroupy,
Eli Junior, Eric Anat Cropi, hizo 22 goles en el ascenso, tiene 18 años, juega en la sub-20, en la sub-19 en realidad francesa, y es la nueva cara del Bournemouth, así que los que jueguen al Fantasy de la Premier League para el año que viene anoten este nombre. No me fijé. Porque puede darles muchas alegrías. Y el segundo ascenso, que es quizá el más interesante, es el del Paris Football Club. Ajá. ¿Qué es? ¿Qué es el Paris Football Club? No es el PSG, porque no el PSG ya está en la primera. Está en primera. El Paris Football Club fue fundado en 1969. Ajá. En 1970 se fusionó con el Stade Saint-Germain y crearon el Paris Saint-Germain en el año 70. ¿Qué pasó? Se fusionaron, para los 2 años se pelearon, no había guita, hubo quilombo, la intendencia, el ayuntamiento de París quería poner plata, pero si mantenían el nombre de París Fútbol Club le sacaban el de Saint-Germain, los dirigentes de Saint-Germain no quisieron, los de París se fueron de la fusión y quedó el París Fútbol Club rápidamente fusionado y desfusionado a los 2 años. Y ahí quedaron los dos equipos. Sería el elenco desfusionado. Desfusionado, Okay. exactamente. En la temporada 78-79 jugó en primera, compartió ese año con el Paris Saint-Germain, y ese año descendió. El Paris Saint-Germain, bueno, ya después sabemos su historia, sobre todo más reciente, ganando 1 millón de títulos, y el Paris Fútbol Club quedó condenado a las divisiones del ascenso eternamente hasta que apareció gente a poner la tarasca. Uno podría pensar que el Paris Fútbol Club es un equipo popular. Pues no. Apareció un consorcio accionista donde está el Reino de Bahrein, que tiene un porcentaje, está Bernard Arnault, que es el dueño de Louis Vuitton. Si no me equivoco, el segundo o el tercer hombre más rico del planeta en este momento. El único, creo yo, por fuera de las empresas de tecnología que se mantiene como un hombre rico, basado en lo textil y en múltiples inversiones. Exactamente. Entonces, digamos que hay mucha guita ahí atrás del... Básicamente las personas más ricas del mundo. Exactamente. No es un equipo por el cual hinchar, digamos. Venía jugando en el estadio Charletti, el estadio olímpico de París, pero se va a mudar. A ver. Se va a mudar al estadio Jean-Bouin. ¿Dónde queda el estadio? ¿Cuál es la curiosidad? Queda pegado enfrente al Parque de los Príncipes, donde juega el Paris Saint-Germain. O sea que casi que vamos a tener un clásico de la medianera, como tenemos entre Central Español y Misiones, pero en París. Mirá esa foto, están pero pegaditos. Pegados. Hay una calle que los separa. Una calle los separa. Como ya lo dijo Néstor, solamente una calle los separa. También hay que decir que no sabemos por cuánto tiempo va a coincidir, porque el Paris Saint-Germain está buscando hacer un estadio nuevo. Entonces no sabemos cuánto más se va a quedar. Hay que decirlo. En el Parque de los Príncipes. Mirá lo que es ese estadio. Pero parece, bueno. ya parece del 2015, está viejísimo. Sí, una porquería. No sirve para nada. El Paris Fútbol Club lleva muy poca gente a la cancha. Es un equipo que no tiene muchos hinchas, lleva entre el promedio en 3.000, 4.000 espectadores por partido, en un estadio que tiene 20.000 personas de capacidad. Pero bueno, tendremos clásico La verdad parisino. que para lo buenos que son, es increíble lo poco que les importa el fútbol a los franceses. Y sobre todo en París. Son buenísimos. Le gusta más el rugby lo que pasa. De hecho, son buenísimos. El estadio Jean-Bouin, donde va a jugar ahora a partir del año que viene el Paris Football Club, es el estadio del Stade francés, que es el equipo más grande de París de rugby. Va a compartir con el equipo de rugby. Tendremos clásico parisino, esa es la novedad. No hay un clásico de París desde el año 1990. ¿Qué pasó con mi cuadro de París, el Estrella Roja? El Red Star. El Estrella Roja, que es el equipo popular de París, que juega en el Estadio Bauer, un estadio con nombre de Osvaldo Bauer, militante comunista francés, que tiene una historia de resistencia a la ocupación nazi, debe ir como el culo, con jugadores que lucharon contra los nazis, que murieron, en fin. Se salvó el descenso a tercera, por suerte. Subió el año pasado a la segunda división y se mantuvo. Así que el Red Star se mantuvo, pero el último clásico de París, que fue en el año 1990, no lo protagonizó ni el Paris Fútbol Club ni el Red Star, que estábamos hablando, sino el Racing de París, donde supo jugar Enzo Francescoli en los 80. Así que en el 1990 fue el último partido clásico que hubo de dos equipos parisinos, que fue entre el Paris Saint-Germain y el Racing de París. La sede del Racing de París es el Estadio de Colombes, donde Uruguay salió campeón olímpico allá en los años 20. Omar Casarré, este repaso ha llegado a su fin, pero podrá repetirse ahí por septiembre con alguna novedad más concreta de los cuadros que ascienden, si te parece. Seguramente. Muchísimas gracias y nos vamos rápidamente a una tanda. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radiomundo, 1170 AM. Por decir algo.
Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp, 091-525252. Omar Casarré, yo no sé si tú te has enterado, pero un equipo uruguayo ha salido campeón del mundo y lo hizo en nuestro invento. Qué en maravilla. el fútbol sala. Estoy hablando del Albion de Pan de Azúcar, que ha salido campeón del Mundial de Fútbol Sala de la AMF, que es la organización que hoy rige el mundo del futsal fuera de FIFA. Está el Mundial de FIFA, claramente, y está el Mundial de la AMC. Fue en Colombia y ganó 3-0 a... Ay, ¿cómo es que se llama este cuadro? Bueno, se me fue. El municipio Das Cabreras, ¿cómo era? Por Dios. Lo único que tenía que hacer era esto. Eso, ¿viste? Mundial de Clubes de Ibagué 2025. Y ahí lo tenemos en imágenes a la gente del Albion de Pan de Azúcar, que salió campeón del fútbol de salón. Emocionantes imágenes del festejo, ¿no? Nah, es espectacular. Espectacular. Las felicitaciones para toda la barra de Albion ahí de Pan de Azúcar. Que la contundente barriada de La Pan de populosa barriada. Barriada de Pan de Azúcar es el primer campeón mundial que da Uruguay en este deporte, a pesar de que hemos sido fundadores. Ya hace mucho tiempo que están separadas el fútbol de FIFA del fútbol de la AMF, que también tiene su mundial de selecciones, pero mirá, ahí está Albion, que ya venía de ser campeón sudamericano, también se consagró campeón mundial de visitante. Así que anda llevando. Nos vamos, Omar. Vámonos, ya está. Nos vamos. Lo dimos todo. No era mucho, pero lo dimos todo. Hasta el lunes que viene. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radiomundo, 1170 AM.